noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo debemos entender este aumento bastante drástico que se ha anunciado hoy de las comunas de la región metropolitana que están bajo cuarentena? Bueno, obedece, a mi manera de ver, a una reacción apropiada, de alguna manera una recomendación también bastante intensa, diría yo, que vino de parte del Consejo Asesor a la luz de lo que estábamos observando la última semana, que es este incremento importante de casos en la área más hiperpoblada de la región metropolitana, situación que por lo más veíamos con una preocupación ya desde un buen tiempo, de tal manera de que, habiéndose evidenciado claramente en esta última semana, era muy importante reaccionar en forma rápida. Esto, ¿de qué manera se discute en el Consejo Asesor? ¿Habían propuesto, habían pedido ustedes una medida similar a esta? ¿Cómo se hace ese debate o esa discusión con el Ministerio de Salud? Bueno, la verdad es que no ha sido hasta ahora función del Consejo Asesor tomar las decisiones y no es tampoco ahora tomar las decisiones de qué comunas son las que entran o salen en cuarentena en esta estrategia de cuarentena dinámica. El Consejo discute en general diferentes temáticas que vayan aportando al manejo de la estrategia, pero específicamente hasta la situación que estamos visualizando prácticamente todos los integrantes del comité, cada uno dentro de sus diferentes actividades en el día a día, interactuando con los grupos clínicos, ¿no es cierto?, o epidemiológicos, y viendo lo que está ocurriendo en la región metropolitana, es que decidimos el fin de semana, el viernes pasado, comunicarnos con el ministro y el presidente para hacerle ver esta situación. Y afortunadamente pensamos hubo una receptividad y una reacción rápida. En algún momento y hace no muchos días, por ejemplo, se habló de una meseta. ¿Hubo efectivamente una meseta en el número de contagios que luego se revirtió o eso nunca fue tan real? Bueno, efectivamente, si uno ve, las últimas 2 semanas había una cierta estabilización, esta estabilización que ocurrió alrededor de 500 casos, pero al mismo tiempo uno estaba viendo diferentes comportamientos en el país, con brotes que iban ocurriendo en diferentes lugares, ¿no es cierto?, y que iban entrando en cuarentena y demostraba que se iban controlando los brotes. Y esa es la particularidad y la manera que hay que mirar esta epidemia en Chile, que son múltiples brotes. Y ya habían señales en la región metropolitana de que la cuarentena en el sector oriente estaba demostrando un buen nivel de control inicial. Ojo, hay pequeño rebrote ahora, pero a bajo nivel. Pero ya habían señales hace un par de semanas, si no un poco más, de que la problemática iba a estar en las regiones más hiperpobladas de la región metropolitana y que tuvo esta, podríamos decir, casi explosión del número de casos, que se asocia también obviamente a que estamos detectando más casos, porque en paralelo había un incremento muy significativo de detección, lo cual es muy bueno, pero en paralelo con eso entonces permite detectar este crecimiento de casos en la región metropolitana y que ameritaba medidas mucho más estrictas. ¿A usted, doctor, lo deja conforme la decisión de aplicar esta cuarentena en un número mucho más importante de comunas o debería haber una cuarentena total en el Gran Santiago? A mí me tranquiliza de alguna manera, dentro de lo tranquilo que uno puede estar en esta epidemia, uno no puede bajar la guardia ni un minuto y todavía no quedan semanas, sino varios meses para estar muy encima de ella, tratando de estar encima y lo más adelante posible y no atrás. El que haya habido esta respuesta de la autoridad con una gran parte de la comunidad de la región metropolitana entrando a cuarentena, creo que es una respuesta proporcional. Creo que es oportuna, pero hay que seguir mirando de una manera muy quirúrgica en los días que vienen qué pasa con las comunas que no están en cuarentena para ver si va a ser necesario ampliarlo aún más. Pero yo tengo la esperanza que con esta medida logremos en los próximos 10 días, porque el efecto se ve no inmediatamente, se va en los próximos 10 días. Todavía tenemos 10 días en que vamos a tener todas las personas infectadas que han venido ocurriendo durante los últimos, ¿no es cierto?, 10 días, que vamos a ver ese impacto en nuestro sistema de salud. Tenemos este colchón y este colchón de camas críticas que tenemos que cuidar, pero esperamos que con esta medida entonces, si bien se nos va a achicar ese colchón, va a ser suficiente para las semanas y meses que vienen. Es posible, incluso probable,
que haya que ser aún más estricto y que puedan necesariamente que entren en más comunas de la región metropolitana o de otras regiones del país, grandes urbes que nos preocupan también, como Valparaíso, que hasta ahora no ha tenido un gran incremento de casos, pero es una gran urbe que tiene que cuidarse mucho. Mensaje para la población en Valparaíso, para ver cómo vamos a estar y cuán bien vamos a estar durante la próxima semana y un mes y medio o 2 meses. Una de las discusiones que han surgido y que se han mantenido en las últimas semanas es si en una ciudad como Santiago, donde evidentemente la gente se mueve bastante por distintas comunas, especialmente gente que vive en comunas más vulnerables y que tiene que ir a trabajar al centro o a Santiago Oriente, si son efectivas tener estas cuarentenas parcializadas. ¿Funcionan, son efectivas en una ciudad como Santiago este tipo de medidas de cuarentenas dinámicas o parciales? Es una buena pregunta, Daniel, y el tiempo dirá, porque la verdad es que esto es tan nuevo y estas estrategias son tan únicas que la verdad es que no hay experiencia. De todas maneras, se basan en una conceptualización que es racional. Se basa también en el concepto de que en la medida que uno no pare toda una gran región, ¿no es cierto?, de un país por mucho tiempo, también tiene otros beneficios y eso hay que mirarlo. Haber tenido a toda la región metropolitana de alguna manera en cuarentena por 1 mes y medio o 2 meses, que es la situación que tiene Buenos Aires o Argentina, por ejemplo, obviamente causa muchos estragos en sí mismo. Si uno puede lograr ese mismo efecto sin hacer una cuarentena tan total, sino que selectiva, sería un gran éxito. Ahora, si se va a lograr o no, vamos a tener que ir viendo. Quizás la buena noticia es que la estrategia hasta ahora ha sido, a mi manera de ver, exitosa en los objetivos fundamentales de una relativa baja mortalidad, que es básicamente el gran motivo por el cual estamos haciendo todo esto, evitar que las personas se nos mueran y al mismo tiempo evitar que se sobresature el sistema de salud que puede proyectar, ¿no es cierto?, una mortalidad. Y ninguna de esas dos cosas en este momento ha sucedido, ya llevamos 2 meses. De tal manera de que si seguimos con esta estrategia y seguimos con un relativo éxito, al final de cuentas, en 2, 3 o 4 meses más, vamos a poder decir que efectivamente la estrategia fue exitosa. Pero eso exige, por otro lado, estar muy encima y estar muy dispuesto a tomar medidas rápidas y efectivas, como creo que ha sido el que 12 comunas hayan entrado en cuarentena durante el fin de semana. Doctor, ¿cómo nos explicamos este cambio que, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, se ve bastante abrupto, ¿no? Hasta hace una semana había un discurso más bien de que estábamos en una meseta, de que se podía ir hacia un retorno seguro, había incluso algunas de las autoridades decían que tal vez ya iba a ser posible tomarse un café o ir a un restaurante en un tiempo prudencial, se hablaba de un retorno escalonado a clases también. Y de pronto en un par de días los datos cambian totalmente y también las estrategias. ¿Se producen cambios así de abruptos en los datos que obligan a cambios tan radicales de donde estábamos hace una semana a donde estábamos en el día de hoy? Sí, bueno, la estrategia comunicacional, digamos, y cómo eso influye en la población excede un poco a lo que me corresponde o lo que es mi nivel de conocimiento. Siempre probablemente se puede hacer mejor. Pero uno entiende que la estrategia que se está tratando de amalgamar es, en primer lugar, el control de la epidemia, eso es clave, y hemos ido aprendiendo que el control no es unitario a nivel del país. Las estrategias son las mismas, el distanciamiento social de la gente, ¿no es cierto?, el lavado de manos, el uso de mascarilla y el uso de las estrategias de detección, aislamiento, cuarentena y la cuarentena selectiva. Todas estas estrategias son las que tienen que aplicarse, pero con mayor o menor magnitud en diferentes regiones, dependiendo de cuál es la magnitud de la epidemia en ellas. Y esto ha ido teniendo mucho éxito en prácticamente todo el país. En todo el sur del país uno ve un decreciente nivel de la epidemia, de una manera muy significativa. En Arica también. Hay regiones del país que no tienen en este momento el virus. Entonces es entendible, a mi manera de ver, el tratar de hacer que el país donde no hay
un brote importante o significativo pueda tener un cierto grado mayor de actividad que aquellos lugares donde no está el control, como en la región metropolitana. Y eso tiene sentido. Ahora, ¿cómo dar estos mensajes para que no creen confusión? Yo entiendo que es complejo y probablemente ahí ha habido algunos temas que claramente probablemente pueden haber llevado a interpretaciones no adecuadas y a conducta a lo mejor no adecuada por parte de la población. Los mensajes, mientras más directos y fuertes sean y más claros sean, obviamente es mejor. Doctor. Pero hay que entender la complejidad que hay detrás. Perfecto. Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por haber compartido hoy con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.